Mito número 2 sería la SADCB. ¿Es solo para empresas grandes? Tampoco es cierto. No, ¿verdad? Porque, digamos, puede haber una SADCB que tenga un negocio pequeño. Más que todo es por la estructura y el tipo de negocio. Porque, digamos, si se va a crear, por ejemplo, una empresa de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Tal vez no ha llegado a un nivel grande, pero lo mejor es una SADCB. En la medida que va ingresando más dinero, más capital, se debe de crear inmediatamente una SADCB que administra estas SAS y que protege el patrimonio que se está realizando o gestionando dentro de la SAS. Vamos a hablar en este podcast de qué es lo que tú tienes que hacer si quieres fundar una empresa. ¿Cuál es la forma societaria que a ti más te conviene en relación al tipo de servicio o producto que tú vas a poner? Sí, digamos, en este caso muchas veces nos ha pasado que queremos emprender o estamos emprendiendo y nos hemos hecho siempre la pregunta de ¿me conviene una SAS, en este caso que es la nueva que está aquí en el país, o mejor una SADCV? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más caro? ¿Cuál de las dos es más segura? Y pues este día vamos a aclarar todas esas dudas sin un lenguaje complicado, tratando de informar de la mejor forma. Y por eso pues también nos acompaña el abogado Moisés, que es especialista en estos casos y en estos temas, ¿verdad? Empecemos por lo básico. Okay. ¿Qué es una SAS, abogado Moisés? Una SAS, como lo indican sus siglas, es una sociedad de acciones simplificadas que básicamente elimina ciertas formalidades para que se pueda constituir rápido. Es decir, elimina que se haga frente a un notario para que por medio de un formulario únicamente se llene con la información del interesado y ya con eso baste para adquirir la personería jurídica, es decir, para adquirir ya derechos y obligaciones como una sociedad normal. Entonces se eliminan las trabas burocráticas, se elimina el tiempo también en el que se puede legalizar y ya con esa SAS pues ya básicamente puede operar un negocio. Digamos que la SAS es una figura pensada para emprendedores y pequeños negocios, ¿verdad? Exactamente. Como principales características de la SAS es que puede crearse con una sola persona, se constituye de forma rápida y sencilla y tiene menos costos iniciales. Así es. ¿Cuál sería el costo inicial con la que se puede empezar una SAS? En cuanto a acciones, se puede con $1 o $2. ¿Y cuánto es lo recomendable que usted nos diría con la que empecemos? Muy buena pregunta. Dependerá también del negocio, de lo que se va a necesitar para operar, ¿verdad? Yo no les aconsejo que tampoco sea, aunque se puede, ¿verdad? De $1. Sí, se puede. No les aconsejo que sea tan poco porque al final se necesita dinero para operar, ¿verdad? Entonces, tampoco les aconsejo que sea una gran cantidad, pero sí lo necesario como para mantenerse dentro de un mes de operaciones, por lo menos. Ok. Esto, pues, la SAS es ideal para quienes van empezando y quieren formalizarse sin tanta carga legal. Y ahora la pregunta es, ¿qué es una SADCV? Una SADCV es una sociedad anónima. La A aquí cambia, ¿verdad? En la SAS es sociedad por acciones simplificada y en la SADCV es una sociedad anónima de capital variable. Ambas pueden ser de capital variable, pero una sociedad anónima ya estamos hablando de una estructura más compleja. Porque si en una SAS solo una persona puede ser el representante legal, puede no tener una estructura y aún así operar, funcionar en un negocio. En cambio, una SADCV, una sociedad anónima de capital variable, debe de tener una estructura mínima. Por ejemplo, administrador único, junta de accionistas. Mínimamente 2 entidades diferentes, ¿verdad? Puede que sea solo un administrador también único y un propietario y unos suplentes, serían 2 administradores. Y la cantidad de accionistas que quieran venir a invertir su capital en esa sociedad. Entonces, la sociedad anónima, aparte de ser más compleja, tiene ciertos beneficios y desventajas también, al igual que la SAS. Digamos que la sociedad anónima de capital variable es una figura más tradicional y un poco más robusta
que requiere de 2 o más socios, necesita una escritura pública y tiene más formalidades. Es de mayor estructura y seriedad empresarial. Y más que todo también la usan las empresas para que buscan crecer y atraer inversionistas o trabajar con grandes clientes. ¿Cuándo es importante, si yo soy una SAS, cuándo debo pasarme a una SADCV? En la medida que vaya escalando el negocio, ¿verdad? Y se quieran, por ejemplo, realizar contratos como, por ejemplo, grandes, contratos inmobiliarios, contratos con el Estado, con la administración pública, ahí lo más recomendable es que tenga una estructura el negocio y que tenga una estructura que brinda la Sociedad Anónima de Capital Variable. En cambio, la SAS puede servir para, por ejemplo, startups tecnológicas, personas que tienen un patrimonio familiar, no tienen la estructura, pero que no la necesitan, que tienen un negocio que puede funcionar con pocas personas y luego ir escalando. También puede ser para aquellas personas que tienen consultorías, personas que se dedican a la educación también. Lo más recomendable para todo este tipo de personas es la SAS, ¿verdad? Pero ya si es un negocio grande el que se va a hacer, ya tiene que tener una estructura más compleja, contratos con la administración pública, constructoras, empresas de transporte, firmas legales, empresas que importan y exportan mercadería, hoteles, bancos. Sí, allí sí tiene que ser una SADCV. Ok. No es, o sea, es importante que tengamos en cuenta que no es que una sea mejor que otra, sino que sirven para momentos distintos de cada negocio. Exactamente. Y digamos, ¿cuáles son los errores comunes al elegir? ¿Cuál es el error más común que usted ve, digamos, cuando le traen como un caso para esto? ¿Cuál es el error más común que usted ve cuando la persona está por elegir una SAS o una SADCV? Yo pienso que el error más común es creer que con una sola sociedad es más que suficiente para poder operar de manera libre y sin riesgos. Normalmente ya han venido aquí, ¿verdad? Muchos empresarios que después de la asesoría deciden crear no solo una SAS, sino que también una SADCV, porque esta SADCV le va a crear, por ejemplo, una estructura matriz en el cual su patrimonio va a estar aún más seguro que en una SAS. Entonces hacemos como una especie de consultoría también con ellos y les creamos una estructura. Puede que tengan una estructura holding, una estructura matriz en una sociedad anónima de capital variable, porque esta tiene más prestigio frente a los bancos, como le digo, frente a la administración pública también, para hacer contratos grandes o desarrollos inmobiliarios, pero que también de esta misma estructura empresarial de una SADCV holding se deriven otra serie de SAS para negocios más específicos. Entonces, al hacer esto, se está protegiendo más el patrimonio y se está creando una escalabilidad de todo negocio. Entonces, es bien importante conocer ambas, porque ambas son funcionales, ¿verdad? Dependiendo, digamos, se puede empezar con una SAS. O sea, alguien tiene un negocio pequeño, puede crear una SAS rápido, empezar a operar, ver cómo funciona esto, lo de los impuestos y todo lo que tiene que ver con la operatividad, pero a la vez, en la medida que va ingresando más dinero, más capital, se debe de crear inmediatamente una SADCV que administra estas SAS y que protege el patrimonio que se está realizando o gestionando o dentro de la SAS. Porque la SAS ya no es tan segura. Entonces creamos una más grande que en realidad administra la SAS. Y allí esta estructura SADCV puede ir formando más SAS dependiendo de la escalabilidad y también de que si se deciden comprar más activos a través de esta empresa, que sea la dueña de las acciones de las demás SAS. Entonces allí ya hay una estructura más compleja que al final sirve para crecer y de manera menos arriesgada, ¿no? Sí, digamos que en ese caso muchos emprendedores crean una SAS y crecen demasiado rápido en algunas ocasiones y luego pues se ven obligados a cambiar a SADCV, ¿verdad? Exacto. Y eso implica un poquito más de trámites y costos a largo plazo. Y de ir improvisando también, pero se puede desde antes de que ocurra, como ir preparando el camino, creando las sociedades, ¿verdad? Y ya en la medida que esto va creciendo, pues ya hay un camino para poder llegar a algo más grande, ¿verdad? Sí, entonces es importante hacernos como las preguntas clave, ¿verdad? ¿Qué es más fácil hoy? No es qué es más fácil hoy, perdón,
sino a dónde quiero llevar mi negocio. O sea, a dónde es que quiero llevar mi negocio y de acuerdo a eso va a depender qué elijo. Exactamente. Entonces, pues, estratégica. Digamos, si yo me pregunto cuál me conviene a mí, entonces, ¿cómo saber cuál elegir? Por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿emprendo solo o con socios? ¿Planeo crecer rápido o quiero más inversionistas en todo caso, verdad? Entonces, la SAS, para recapitular, es ideal para iniciar, probar y validar la idea principal que tenemos al inicio. Exactamente. Y la SADCV es ideal para crecer, estructurar y proyectar, digamos, algo sólido. Exacto. Ambas son importantes. Yo creo que en un entorno en el cual se puedan utilizar ambas es lo ideal y es lo que hay que tratar de crear con nuestros clientes. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, tienen un negocio de venta de vehículos. Nosotros a estos clientes les empezamos haciendo esa sociedad, ¿verdad? Y ahora ya vamos creando otras SAS más y ya le creamos una SADCB, que es la que va a dirigir las otras dos sociedades, ¿verdad? Entonces tenemos ya 3 sociedades en esa estructura, por ejemplo, y con la cual pues se tiene ya un plan de crecimiento. O sea, ya lanzarse a otro tipo de negocios es más fácil cuando ya hay una estructura, porque cada SAS o cada sociedad va a tener un giro, pero al final quien las va a administrar es la sociedad anónima de capital variable, ¿verdad? Entonces ese entorno ya pues, hemos estado trabajando con algunos clientes y creo que se protege mucho los ingresos, se protege mucho el capital y los bienes que se van adquiriendo. Porque, digamos, si se demanda laboralmente a una de estas sociedades, una sociedad operativa, por ejemplo, el patrimonio con el que cuenta es para operar únicamente, pero ya lo que se va, digamos, logrando tener está en otro activo. Lo que se va logrando crecer económicamente, esto se pasa a otro activo. Y entonces así se va como protegiendo el patrimonio que se va legalmente siempre obteniendo. Y digamos en este caso, ¿cuánto más o menos es el tiempo estimado que dura la creación de una SAS, por ejemplo? Una SAS se puede tardar a lo mucho, con todo y todos los trámites, en unos 15 días. De una semana a 15 días. Y para las personas que nos están escuchando y digamos quisieran tener su negocio con SAS y contratar sus servicios, ¿qué documentos necesitan en este caso para poder crear esta SAS? Para la SAS solo se necesita el DUI, se necesita también, si va a haber otro accionista, pues el DUI del accionista, definir también el giro, definir la cantidad inicial de las acciones que se van a pagar, ¿verdad? Porque se tienen que pagar. Definir el nombre de la sociedad, de la SAS, y también, aparte de esto, se tiene que definir el giro económico del cual se va a registrar ese negocio. Con todo eso, se llena el formulario, ¿verdad? Nosotros lo llenamos también acá por ustedes, hacemos las legalizaciones de firmas correspondientes y lo llevamos ya a registro. Ok. Y en este caso, más o menos, ¿cuánto dura la creación de una SADCV? La Sociedad Anónima de Capital Variable también ha mejorado, fíjense, la creación. O sea que básicamente es el mismo proceso. Porque antes duraba casi como 6 meses, ¿no? Es correcto, duraba por lo menos mínimamente de 1 mes a 3 meses. Es que más a veces por alguna complicación, porque se hacían registros. Híjole, hasta había una institución que daba un documento para poder inscribirlo. Y tenía muchos trámites más. Ahora se ha simplificado, estamos mejor en eso. Ahora creo que el mismo tiempo, casi de 15 días a 1 mes, un poquito más tal vez, por la elaboración de la escritura. Porque eso sí es en escritura notarial. Ese es tal vez el único contratiempo más, porque de ahí todo el trámite es igual, en línea y de la misma manera. Y digamos, no vamos a decir todo lo que necesitamos para una SADCV, pero los principales documentos que necesitamos para crear una SADCV, ¿cuáles son? Bueno, para una SADCV sería, en primer lugar, se tiene que conseguir los DUI de las personas que van a participar. Se tiene que redactar, ya no solo en formulario, sino en una escritura notarial, todos los estatutos de la sociedad. En la SAS no necesita estatutos. En la SADCV sí se necesita que se regule
la forma de elección de junta directiva y cómo se va a regular toda la actividad dentro de la sociedad a través de los estatutos. Y también se tiene que tener un cheque certificado de caja que se relaciona en la escritura también. Aparte de eso, ya son más formalidades, vea que una SAS. Aparte de esto, se tiene que imprimir la escritura frente a un notario, ¿verdad? O sea, tiene que imprimirse la escritura notarial. Y, bueno, también tiene que tenerse un balance inicial. Okay. Y más o menos, SAS, ¿cuánto se tiene que tener de balance inicial? $2,000 si es una SADCB, no una SAS, sino una SADCB. $2,000 es lo mínimo que se tiene que tener. Se puede pagar solo $100, que es el 20%, ¿verdad? No, el 5% del capital social según la ley, que son $100. Sí. Pero lo demás se tiene un año para pagar los $1,900. Ok. Eso también es bueno que lo sepan, ¿verdad? Para que a la hora de elegir, pues sepan elegir bien. Es diferente porque en la SAS con $1 y en la SADCB de 2,000 no se puede bajar el y digamos en este caso, social. Si yo agarro una SAS, ¿puedo tener un socio también? Sí, se puede. Eso sí se puede. Okay. De hecho, sí. O sea, así se pueden formar también. Entonces, lo que es el patrimonio o el capital social se divide entre los dos, según conveniencia. Okay. Y se necesita el DUI. Todo lo demás, okay. Es igual. Bueno, entonces, ya saben, si en algún momento quieren crear una SAS o una SADCB, ya saben dónde venir. Y pues vamos a estar terminando y finalizando con unos mitos que el licenciado Moisés nos va a estar pues desmintiendo, ¿verdad? El mito 1 sería: ¿la SAS es solo para negocios informales? No es solo para negocios formales. Puede haber un negocio formal. Sí, ¿verdad? Sí, la SAS es totalmente legal y formal. Totalmente legal y formal. Solo que está pensada para negocios que van empezando y son pequeños. Exactamente. Va, el mito número 2 sería: ¿la SADCB es solo para empresas grandes? Tampoco es cierto. No, ¿verdad? Porque, digamos, puede haber una SADCB que tenga un negocio pequeño. Más que todo es por la estructura y el tipo de negocio. Porque, digamos, si se va a crear, por ejemplo, una empresa de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Tal vez no ha llegado a un nivel grande, pero lo mejor es una SADCB. Al final es como que más importante. También, por ejemplo, si se va a crear una sociedad de ahorro y crédito, es mejor hacerlo en una SA. También, sí, porque digamos que hay muchas pequeñas y medianas empresas con SADCB y que desde el inicio, ¿verdad? Para crecer con una estructura ya formalizada. Bueno, el mito 3 sería: si empiezo como SAS, ¿ya no puedo crecer? Al contrario, si está validado ya el negocio, como usted bien dijo al principio, se puede crecer muchísimo más, ya se pueden formar más empresas en relación al mismo negocio. Ok. Y digamos el mito 4, ¿la SAS no protege mi patrimonio, perdón? Sí protege el patrimonio, siempre. En realidad sí tiene ciertas prerrogativas a favor y sí tiene los mismos derechos. Una SAS que una USB tiene los mismos derechos. Okay. Como persona jurídica. ¿Y el mito 5, elegir la figura legal es solo un trámite más? No. ¿O qué piensa usted en esos tiempos? Sí, no tiene nada que ver con solo elegir un trámite más. Al contrario, se trata de tener una planeación estratégica desde un primer momento que se va a emprender hasta dónde lo quiere llevar, ¿verdad? Entonces es de buscar la mejor estructura societaria para alcanzar esos niveles que en un primer momento se han planificado. Porque, digamos, si se hace una sociedad, digamos, solo por querer hacerlo, no es lo más conveniente. Se tiene que tener en claro el tipo de negocio para definir la mejor ruta, el mejor vehículo para llegar a obtener, pues, una empresa que le funcione. Ok. Entonces, como para recordatorio a todos los que nos están escuchando, es que no olviden que formalizar no solamente es un trámite, sino que es un acto de compromiso con nuestros proyectos, ¿verdad? Y nuestras empresas y nuestros emprendimientos. Y elegir bien, pues, nuestro tipo de sociedad nos va a ayudar a tener tranquilidad legal, proteger nuestro patrimonio y nos va a permitir crecer, pues, con orden. ¿Y qué recomendación final les podría dar a todos los que nos están escuchando para terminar este podcast? Muy bien, que hay que definir fundamentalmente para saber cuál
tipo de sociedad es el que más le conviene, definir el tipo de negocio y con cuántas personas realmente se va a iniciar. Porque si se tiene definido el tipo de negocio, nosotros le podemos orientar en base a nuestras experiencias cuál es la mejor forma, ¿verdad? Si digamos, un ejemplo, es una persona que es un profesional independiente que quiere formalizar su negocio, por ejemplo, es un fisioterapeuta, quiere hacer su clínica, entonces yo le recomendaría la SAS. ¿Por qué? Porque es una forma también de legalizar el servicio que se está brindando y es más fácil y solo es una persona. Pero si ya se quiere hacer, digamos, otro tipo de negocios o de giros más complicados, donde hayan más personas y donde haya más capital en juego, yo le recomendaría la sociedad anónima. Entonces hay que analizar el tipo de negocio y cuántas personas van a iniciar para poder definir de una manera más correcta. Y una pregunta antes de finalizar, que es importante que creo que las personas que nos están escuchando lo sepan. ¿Qué puede pasar si yo tengo un negocio pero no está legalizado? O sea, de ninguna forma. Eso es como ir a la guerra y sin armas, porque básicamente los impuestos vienen, las inspecciones van a llegar, de Hacienda, de la alcaldía. ¿Podrían cerrar el trabajo. Mi negocio si no está legalizado? Claro, con falta de legalización del negocio, las instituciones le van a caer a poner multas y al final van a cerrar el negocio. Es necesario que se tenga desde un primer momento, si se va a hacer algo, que se haga bien y definir una forma societaria, porque si lo hace también de manera personal, hay riesgos personales, su patrimonio está en juego, porque como es usted el que está poniendo su nombre, en cambio con una sociedad el riesgo es menos, porque es en base al capital social con el que se está trabajando, el único riesgo que se pueda perder. Así que no les recomendaría nunca no poner un negocio de manera personal, sino mejor hacerlo con una sociedad. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias al abogado Moisés por darnos a conocer todos esos temas legales y pues por ayudarnos como a entender sin miedo ni confusiones, ¿verdad? Si este episodio les ha ayudado, compártalo con sus amigos que están empezando a emprender o tienen un negocio y lo quieren pues tener formalmente y no saben por dónde empezar, ¿verdad? Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.